Muy bienvenidos a todos. Me da muchísimo gusto poder ver varios familiares de nuestros hermanos de la iglesia y la verdad que me da mucho gusto porque hemos aprendido en este tiempo que llevamos al frente de la iglesia a tenerle mucho cariño a nuestros hermanos. Ha sido un bonito tiempo. Entonces, obviamente que al conocer después a los familiares de esos hermanos que ya apreciamos, para nosotros ese es mucho gusto. Y también aquí tengo a mi hermano Raúl y a mi hermana Nara, que también me da un gusto tenerlos con nosotros. Ellos son nuestros amigos también, aparte de ser hermanos. Así que bienvenidos a todos y vamos a compartir hoy día de la palabra de Dios algo muy importante, muy interesante también. Pero quisiera contarle esto. Cuando estábamos en México con mi esposa, en Acapulco, ¿ya? Estábamos en Acapulco y tuvimos a nuestro primer hijo, Rodrigo, nuestro segundo hijo, Richard, en el Seguro Social. Si alguien conoce el Seguro Social en México, ya más o menos va a calcular para dónde va la cosa. Ahí usted tiene al bebé, la esposa tiene el bebé, y un día nada más. Y me acuerdo, uno de esos nacimientos de nuestros hijos, cuando ahí no podía entrar a ver el parto. Entonces, cuando puedo entrar, después que ya mi esposa tuvo el parto, y puedo entrar al lugar donde estaba ella con el bebé, creo que era Richard, estaba en una camilla, así, tan angosta que cabía una persona. Y en esa camilla tenía que estar mi esposa y Richard y el bebé. Entonces, después de que nació Richard, no recuerdo si cuando ya estaba embarazada de Viviana, nuestra tercera hija, Gloria me dijo, Ricardo me dijo, por favor, que el siguiente parto sea en un hospital, ¿cómo se llama? Privado, particular. Y yo le dije, está difícil aquí en Acapulco. Está difícil. Finalmente, cuando tenía 8 meses de embarazo, nos fuimos a Chile. Dios nos guió a Chile, fuimos allá y llegando allá obviamente antes de llegar, hice todas las gestiones para ver dónde mi esposa iba a tener su parto y ya lo tuvo en un hospital público que parecía hospital privado. Entonces ella estaba 3 días, creo, ¿no? 3 días ahí y en una sala, pero bien todo, que tenía ganas de tener más hijos. Pero esa fue nuestra experiencia. No sé cuál haya sido su experiencia. Pero me pongo a pensar. Y a veces tenemos tan internalizado ¿cómo se llama? Este cuadro, ¿no es cierto? De Jesús en un pesebre con los animalitos y todo bonito, todo nos parece muy lindo. Pero de alguna manera eso nos hace perder la noción de las cosas. Porque yo pienso, si usted hubiese planeado el parto de María, la madre de Jesús, ¿dónde lo hubiese planeado? ¿En qué lugar usted hubiese buscado para recibir al Rey de Reyes? ¿Dónde? Acompáñeme a orar. Señor, esta mañana queremos reflexionar acerca de algo, Señor, que necesitamos detenernos, valorar, sopesar y darnos cuenta, Señor, el valor tan importante que tiene para nosotros el nacimiento y el contexto en que nuestro Señor Jesús vino a este mundo. Pedimos, Señor, que nos guíes y permitas que tu palabra pueda marcar nuestros corazones, Señor. Marcar el rumbo de alguna manera, nuestras vidas hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a quien celebramos hoy. Amén. Bueno, ahí me llama mucho la atención y quiero compartir 3 cosas, porque el nacimiento de Jesús creo que nos enseña 3 lecciones de humildad. Como digo, este cuadro que ya tenemos tan internalizado, que lo vemos todo bonito, no nos permite ver estas 3 lecciones de humildad.
Primero, dice el pasaje ahí en Lucas que el Señor Jesucristo nació en Belén. Y mire lo que dice Miqueas. Mire lo que dice Miqueas. Miqueas 5:2 dice, y ponga mucha atención en los detalles del pasaje del texto, dice, pero tú, esta es una profecía, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña, ¿no es cierto? Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Ahí nació Jesús, en una ciudad pequeña. Yo creo que el valor que tenía esta ciudad era porque era la ciudad de David. Pero dentro de las demás ciudades era una ciudad pequeña. Entonces, una de las cosas que a mí me llama la atención, ¿por qué Dios eligió una ciudad tan pequeña para que Jesús naciera? Y esto me enseña algunas cosas. Por ejemplo, que el valor de una persona no depende de su lugar de origen. Y en el caso del Señor Jesús, el valor de su identidad no dependía del lugar donde nació, dependía del lugar de su identidad eterna. Mire, y reflexionemos en esto. Según nuestros parámetros sociales, nosotros tenemos parámetros sociales, o sea, en la sociedad las cosas se miden de cierta forma. Lo extraño es que cuando vamos a una pregunta, ¿no? Personal, ¿no? A la persona individualmente, somos conscientes de que hay ciertos parámetros con los que no estamos de acuerdo, pero al final del día funcionamos de acuerdo a esos parámetros que la misma sociedad establece. Por ejemplo, según estos parámetros sociales, nosotros nos vemos igual. Y dígame si estoy en lo correcto o no. ¿Nos vemos igual a un europeo? ¿No es cierto? Una persona que viene de Europa a una persona que viene de África. ¿Me equivoco? ¿O es así? Es inevitable, así es, así funciona este mundo, así funciona esta sociedad. Entonces, el valor de la identidad de una persona en nuestros parámetros sociales depende de dónde nació. Así funciona este mundo, así funciona la sociedad. Nosotros estamos impregnados de estos parámetros sociales, étnicos y raciales. Estamos impregnados de esto. Voy a poner un ejemplo. Un misionero en Chile, norteamericano, él era criticado porque se le criticaba porque él tenía problemas raciales con la gente afroamericana. Entonces los hermanos en Chile, cuando empezaron a descubrir estos detalles, como que no les gustó esto de parte del misionero. Y él hizo un ejercicio. Estando en la clase, él habló de este asunto y hizo esto. ¿No es cierto? Dijo, y ustedes los mapuches, y mapuches es un grupo indígena en Chile, que vive en el sur de Chile. Cuando él usó esta palabra para referirse a la misma gente que estaba ahí, a los alumnos que estaban ahí, fue inevitable ver en el rostro de los alumnos la reacción que ellos tuvieron de incomodidad. O sea, de sentirse, ¿por qué me llama mapuche? ¿Por qué me trata como un mapuche? Entonces, ¿qué confirmó el misionero? Que ellos también tenían problemas con estos parámetros de, bueno, en realidad, aunque estoy haciendo esta crítica, yo igual de todas maneras funciono, porque cuando a mí me tratan como que si yo fuera un indígena, me siento incómodo, me siento menospreciado, menoscabado. ¿Por qué? Porque así está internalizado en nosotros. ¿Cómo nosotros valoramos la identidad de una persona o valoramos a una persona por su identidad étnica?
Entonces, con su identidad cultural, étnica, nacional, ¿no es cierto? Cuando estábamos en el seminario, el primer semestre, llegando los primeros días, cuando llegamos ahí al Seminario Bíblico Río Grande en Texas, en Edinburgh, vienen compañeros de todas partes de Latinoamérica. Y entonces nosotros teníamos que ir a un salón para sacarnos la foto, ¿no? La foto de estudiante de primer ingreso. Y todos nos sentamos en una mesa muy grande. Y todos y varios estudiantes de diferentes países de Latinoamérica estábamos sentados ahí. Y cuando estábamos sentados en la mesa, empezó la conversación, ¿no es cierto? Y la conversación inmediatamente, como alumnos de primer ingreso, que venían recién llegando de Latinoamérica a Río Grande, al seminario, la conversación empezaron a girar. ¿Qué país, por ejemplo, tenía el himno nacional más bonito? La mayoría eran mexicanos ahí. No digo que todos, sino que la mayoría. ¿Y sabe cuál es la conclusión a la que llegaron? ¿Cuál creen ustedes? No, que el chileno era el más bonito del mundo. Y yo dije, ¿pero por qué hacen eso? No, pero la conversación empezó a girar en torno a eso. No, ¿cuál es el himno nacional más bonito del mundo? El mexicano. No, el chileno. No, el colombiano. No, el hondureño. No, nosotros en Chile tenemos esto es lo mejor de Latinoamérica. Y así. ¿Qué muestra eso? Muestra cómo nosotros nos manejamos en realidad de acuerdo a los parámetros y a los valores que este mundo, esta sociedad, tiene establecido. Y pensando en eso, yo digo, ¿por qué Jesús nace en una ciudad tan pequeña? Siendo quien era, ¿no es cierto? Entonces, para Jesús, en realidad, esto no determinaba su valor. ¿Por qué? Porque él no dependía de estos valores. Él no dependía de estos parámetros. Él no lo necesitaba. De repente, como que nosotros tenemos una necesidad imperiosa de aferrarnos a estas cosas. Porque cuando nos aferramos a esto, sentimos que nos podemos parar frente a esta sociedad y sentir, yo valgo algo, porque yo vengo de tal parte, de tal país. Y lo mismo va a ocurrir en su país, ahí en México, o ahí en Colombia, o ahí en Chile. Depende, ¿no es cierto?, en el sector socioeconómico donde usted nació, es como usted siente que va a ser valorado. Esa es la realidad. Entonces, el valor realmente de quién era Jesús, de su identidad, que era una identidad eterna. Mire lo que dice Juan 17. Ahora pues, estando Señor Jesús ahí, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Mire lo que dice aquí. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué necesidad tenía Jesús? ¿Qué necesidad tenía Jesús de limitarse a estos parámetros socioeconómicos o socioétnicos en que funciona este mundo? Nada. Porque él, antes de llegar aquí, él ya tenía su gloria eterna. Él no lo necesitaba. Pero en el caso nuestro, todavía luchamos con eso. Entonces, estos hermanos queridos y visitas, esto nos da una lección tremenda de humildad, pues siendo quien era, teniendo esa gloria eterna, siendo quien era, él decidió y su padre decidió que iban a ser en una ciudad tan pequeña como Belén. ¿No es tremendo eso? Tan humilde como Belén. Esto nos muestra que el Señor Jesús no se mueve bajo los parámetros, y siendo bien franco, banales y superficiales en que nosotros, siendo simples seres humanos, nos movemos. Y esto la sociedad se ve de una manera tan evidente en este mundo. Pero otra vez, cuando uno va a la conversación personal, la persona va a decir,
No, yo creo que esas cosas no son importantes. Pero cuando estamos en la masa, como que nos aferramos a esas cosas para sentirnos importantes en medio de los demás. Interesante. Entonces, nuestra identidad nos puede llevar a sentirnos mejores y superiores. Y eso pasa. Yo que salí de Chile para estudiar un seminario, lo de Chile era lo mejor. No, nosotros tenemos mejor esto, somos el país. Pero, como Dios es muy sabio y sabe cómo ir trabajando en un proceso en nuestra vida para ir ubicándonos, aterrizándonos, me dio una esposa mexicana. Y me dio 2 hijos que nacieron en México y 2 hijos que nacieron en Chile. Así que cuando jugaba a Chile con México al principio, imagínense cómo era la cosa. Recuerdo una vez, mi hijo Rodrigo, el mayor, tenía como 4 años, como 6 años. 6 años, sí, 6, 7 años. Y estaba jugando México con Chile. Y él estaba sentado a mi lado, yo estaba ahí, estábamos viendo el partido. Y en mi corazón yo decía, que gane Chile. Estaba listo para gritar el gol, ¿no? Pero después pensaba en mi hijo porque él quería que ganara México. Y yo decía, no sé si quiero que gane Chile o quiero que gane México. Porque si gana Chile, obvio que me voy a sentir contento. Pero ¿cuál es el problema? Que mi hijo al otro día va a tener que ir a la escuela y los compañeros que saben que él es mexicano van a empezar a hacerle bromas, a molestarlo. Y yo dije, no. Entonces ahí yo no sabía si quién gana, Chile o México. Y empataron, así que. Pero son experiencias que uno va viviendo en que Dios va diciéndole, esto en realidad no es relevante. Mire, 1 Corintios 1, 26, 31, y pregunto, ¿en qué basamos nosotros nuestro valor basado en nuestra identidad? Tomando en cuenta este tremendo ejemplo del Señor Jesús, que tenía una gloria eterna y nació en un lugar tan pequeño como Belén. Dice, 1 Corintios 1, 26 y 31 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, o sea, según la carne, según cómo funcionan los parámetros de este mundo. Ustedes no son sabios. Pedro y los discípulos no eran gente sabia, basado en los parámetros en que funcionaba la sociedad de esos tiempos, ¿no es cierto? Eran simples pescadores. Entonces no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Son gente de posición, no son personas de la alta sociedad, está diciendo, refiriéndose a los creyentes. Y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Es otra cosa, es diferente. El valor de nuestra identidad viene de Dios. Y dice, Dios escogió eso que es menospreciado para nuestra sociedad. Bueno, eso escogió Dios y lo transformó para hacer de esto algo de mucho más valor que basado en los valores de nuestra sociedad. Entonces, ¿importa de dónde yo vengo? ¿Importa mi nacionalidad? No, porque cuando soy hijo de Dios, es como alguien dijo por ahí, una hermana, y estoy 100% de acuerdo, cuando uno es hijo de Dios y entra en ese tipo de relación con Dios, cada hijo de Dios, cada persona que ha puesto su fe en Cristo como su Salvador, cuando entra en ese tipo de relación con Dios,
uno debería sentirse el hijo más especial. Porque como Dios te da un valor que este mundo no puede cambiar. ¡Qué tremendo! Por eso el ejemplo del Señor Jesucristo, que nació en Belén, nos da su primer ejemplo de humildad. Su primer ejemplo de humildad. El valor de su persona no depende de su lugar de origen. Usted tampoco. Si usted está en Cristo, tampoco. Usted es una persona única y especial. Segundo, el pesebre. ¿Por qué Jesús nació en un pesebre? ¿No es cierto? Y otra vez volvemos a la misma idea. El pesebre, bonito, lindo, ahí con la pajita y todo lindo, todo hermoso. Pero cuando vemos el cuadro, cuando vemos la pintura, nosotros, no hay olor ahí. Pero si hubiésemos estado ahí en ese momento, ¿cómo hubiese olido el ambiente ahí? Entonces, mi pregunta es ¿por qué? Ahora, ¿se le escapó a Dios ese detalle tan importante que tenía que ver con las condiciones en que nacería el Hijo de Dios? ¿Se le escapó a Dios? ¿Pudo habérsele escapado a Dios? ¿Que no programó bien? Que cuando María y José llegaron ahí a Belén, resulta que se dieron cuenta y ahí se dieron cuenta que no planificamos bien, porque no calculábamos que ese día que íbamos a llegar, todo iba a estar ocupado. Así que no nos quedó otra que tener el caso de María, el parto en el pesebre. ¿Se le habrá escapado a Dios? Y saben que cuando pienso en eso, pienso cuando Dios demandó de Isaac como una prueba que sacrificara a su hijo, que ya lo tenía por varios años, pero tantos años para tener ese hijo, y después que lo tiene tantos años con él, Dios le demanda entregarlo en un sacrificio. Pero era una prueba de Dios. Y justo cuando Abraham va a levantar su mano para sacrificar a su hijo, Dios le dice, no, detente. Era solamente para probar hasta dónde tú estabas dispuesto a manifestar tu amor por mí. ¿Quién era primero en la lista de lo más importante en tu vida? Y lo interesante es que justo cuando ocurre esa situación, al lado hay un carnero. Justo que se había enredado allí. ¿Fue un accidente? ¿Fue una casualidad? No. Es la soberanía de Dios. Entonces, Jesús nació en un pesebre simplemente porque no había lugar en el mesón. Porque Dios no planificó bien. ¿No? ¿Por qué? Porque eso nos muestra que el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, el Dios eterno, no depende su grandeza de las condiciones en que Él iba a nacer. Mire, dice Mateo 27:54, dice, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, cuando él estaba siendo crucificado, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Siempre fue hijo de Dios. Cuando nació era hijo de Dios. Cuando vivió y caminó en medio de este mundo era hijo de Dios. Cuando estaba en la cruz era hijo de Dios. Pero este hombre, cuando vio esto, se dio cuenta recién de que quien estaba siendo crucificado era el Hijo de Dios. Por lo tanto, ese mismo Hijo de Dios fue el que nació en un pesebre. Entonces, su grandeza, la importancia del Señor Jesús no dependía, y Él quería marcar desde el principio cómo Dios se maneja, sobre qué parámetros Él se mueve. Y mire lo que dice Apocalipsis 5, 12 al 14, dice, que decían, dice, a gran voz, el Cordero, hablando de Jesús, que fue inmolado,
Mire las palabras tan tremendas. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esa persona que es descrita aquí en Apocalipsis es la persona que nació en un pesebre. Jesús, desde el principio de su venida a este mundo, rompió esos parámetros de estatus social para dejarnos un ejemplo, siendo el Rey de Reyes, nació en un humilde pesebre. Qué tremendo ejemplo para mí, para ti. Y qué más tremendo ejemplo para este mundo, que hoy día mismo, allá afuera, el mundo se está moviendo en base a estos parámetros. ¿Cómo se valora una persona? Por ejemplo, en Chile es importante socialmente, por imagen social, tener el parto en una clínica privada. Y a veces, porque eso da cierto estatus. Aunque esto a veces llega a implicar endeudarse fuera del límite de mi realidad financiera. A ese nivel. Hay gente que se mueve así. No, tiene que ser en la clínica tanto. Ahí. Para que después siga contando esta historia una y otra vez cada vez que le pregunten, ¿dónde nació tu hijo? No, mi hijo nació en la clínica. Porque da estatus social. En el caso del Hijo de Dios, en el caso de aquellos que somos hijos de Dios, nosotros no dependemos de ese estatus social ni socioeconómico para el valor de nosotros como personas. Nuestro valor depende de la posición que Dios nos ha dado. La dignidad no depende de las condiciones materiales. No viene de ahí. Mire, nosotros tenemos una posición tan especial que está por sobre los parámetros socioeconómicos de este mundo. 1 Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos? No según Ricardo Fredes. No. Pero obviamente está hablando guiado por el Espíritu Santo, por tanto estas palabras vienen directo del corazón de Dios. Y Dios está diciendo, ustedes que han puesto su fe en Cristo Jesús como su Salvador, que no se mueven más en base a los parámetros de este mundo, de cómo nosotros valoramos a una persona, ese Dios está diciendo, ustedes son linaje escogido. Son real sacerdocio, son una nación santa, son un pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! Eso es lo que soy. Eso es lo que soy en Cristo. Puedo caminar por este mundo, por donde sea, con libertad, sintiéndome una persona especial. ¿Por qué? Porque mi dignidad y mi valor viene de Dios. Y Él sí que sabe hacernos sentir sumamente especiales. Mire lo que dice Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un cántico nuevo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Está hablando de lo que hizo Jesús en favor de todos aquellos que han puesto su fe en Cristo como su Salvador. Y mire lo que dice el versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra.
¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Si usted ha puesto su fe en Cristo como su Salvador. Necesito las cosas que este mundo me ofrece para sentirme importante, digno, valorado. No lo necesito más. No me hace falta. Soy único y especial. Por último, los pastores. ¿Por qué fueron los pastores? Y esto tiene que ver con reconocimiento social. Mire, en Londres dice lo siguiente, en Londres retumba cuando llega un bebé a la realeza. Los cañones lanzan salvas de honor desde la Torre de Londres y desde el Green Park, cerca de Buckingham. Las salvas en el parque son 41, 21 por el saludo real tradicional y 20 más por ser un parque real. Y en la Torre de Londres habrá 62 disparos de los cañones, 21 tradicionales y 20 por tratarse de un castillo real, y 21 más en nombre de la ciudad de Londres. Cuando nace un hijo de la realeza ahí en Londres. ¿No? Todo lo que ocurre, ¿no es cierto? Y cuando nació Jesús, ¿quién vino a festejar, a celebrar? Unos simples pastores. Dice, la bandera del Reino Unido es izada en todos los edificios oficiales, en los barcos de la Marina Real y en los establecimientos de defensa. Repican las campanas de la abadía de Westminster y los monumentos de la ciudad se tiñen de rosa o azul. Dice, al parecer Londres no está dispuesta a hacer pasar desapercibida la llegada de un nuevo heredero al trono. Eso pasa ya. Y aquí, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, ¿quién vino a celebrar? Simples pastores. Si usted hubiese planificado ese momento, ¿qué hubiese hecho? Usted, me refiero a usted. ¿A quién hubiese invitado ese día? Y eso, de alguna manera, lo que estoy buscando es mostrar lo que hay en tu corazón. La realidad de lo que somos. Mire, y agregamos este problema, que los pastores en Israel se consideraban perpetua y ceremonialmente impuros. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar las 24 horas, los 7 días de la semana, no podían ir a ninguna fiesta, estaban sucios, a veces podrían estar en contacto con animales muertos y todo eso le hacía impuro. Ese tipo de personas vinieron ese día, esa noche, a ver ahí al Señor Jesucristo naciendo. Entonces, hermano, el reconocimiento del Señor Jesús no dependía de que vinieran reconocidos personajes o líderes prominentes de la sociedad. Dependía del reconocimiento de su Padre, tal como dice Mateo 3:17. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Simple. Entonces, ese es un problema también que tenemos. Necesitamos reconocimiento social. Y voy a decirlo así, al ir conociendo un poco cómo funciona la cultura aquí, en Estados Unidos, tanto en el contexto secular como en el contexto evangélico, me llama la atención, cuando uno viene de afuera, uno logra identificar más fácilmente ciertas cosas que la persona que siempre ha vivido ahí. Pero me llama la atención la necesidad en esta sociedad de reconocimiento social. Y eso se refleja en diferentes cosas. Gente que escribe libros, buscan reconocimiento social. Quieren que sus libros sean famosos, que sean reconocidos. Es como una necesidad imperiosa de tener reconocimiento social. En el Señor Jesús no. Él no dependía de qué tipo de personas venían a su nacimiento para tener reconocimiento social. ¿Por qué? Porque vinieron simples pastores. También, lo mismo con nosotros los creyentes.
Mire lo que dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, esto está hablando a los siervos. Aquellas personas que son creyentes, que trabajan en un lugar y cómo deben hacer las cosas. Pero aquí hay un principio. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el principio que implica lo que está Dios diciendo aquí en su palabra? Que el reconocimiento, el único reconocimiento que importa y que tiene valor, es el reconocimiento que viene de Dios. Es suficiente. Y eso es lo que el Señor Jesús dejó establecido allí cuando nació en el pesebre o cuando vinieron los pastores. Él no necesitaba reconocimiento social. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios. Así que la conclusión, 3 lecciones de humildad. El valor de su identidad, estatus social y reconocimiento social no se basan en los parámetros de este mundo, sino del que viene de Dios, que es muy superior a estos parámetros. Así que, si usted es hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer en su vida para sentirse valorado? Importante. Entrar en una relación más íntima con Dios. ¿Y usted que no es hijo de Dios? Que no ha vivido la experiencia de haber entregado su vida a Cristo como su Salvador. Quiero decirle esto para terminar. Cuando nosotros hablamos de esto, hablamos del Evangelio, hablamos de Jesús, hablamos de Dios, no estamos hablando simplemente de cosas puramente religiosas o espirituales. No, esto tiene que ver mucho más con eso. Tiene que ver con todo el ser humano, con el ser humano en su totalidad. Porque nuestro valor como persona, nuestra autoestima, todo eso con lo que luchamos todos los seres humanos. Y luchamos porque estamos buscando en el lugar equivocado tener valor personal. Y eso se demuestra porque hasta el día de hoy, probablemente algunos de los que están aquí todavía siguen lidiando con eso. Porque han estado buscando en el lugar equivocado. Y el Señor Jesús nos dio 3 lecciones de humildad. Él, el Rey de Reyes. Padre, gracias te damos, Señor. Porque tú no te equivocaste. Tu plan fue perfecto. Que Jesús naciera en una ciudad tan pequeña como Belén. Que Jesús naciera, Señor, en un pesebre. Y que Jesús fuera visitado, Señor, por las primeras personas que eran pastores. Gracias porque, Señor, si Él siendo quien era y quien es, nació rodeado de esas condiciones, Señor, ¿qué nos queda a nosotros si no darnos cuenta que nuestro enfoque debe estar absolutamente y solamente en ti? En una relación cercana, íntima contigo, Señor, que viene, Señor, a sanar muchas de nuestras heridas que venimos arrastrando a través de los años. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Noche de paz, noche de amor.
Hoy día es una oportunidad, esta fecha es una oportunidad para recordar algo. Hoy día estamos aquí y yo sé que muchos o varios de los que están aquí todavía no han entregado su vida a Cristo como su Salvador. Y esto es especialmente para ellos, pero también para los demás. Hoy día estamos aquí recordando estas palabras que dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Dios es el Dios de las oportunidades. Y si Dios te ha permitido estar esta mañana aquí, es porque te está recordando y te está diciendo, ven aquí, entrega tu vida a Cristo. Y Él va a hacer un milagro. Dios, gracias por este tiempo como congregación, con nuestras visitas y amigos, Señor, que han decidido venir, que nos sentimos sumamente honrados por eso, Señor. Bendice a cada uno de ellos y bendice, Señor, cada familia, cada hogar representado aquí. Te damos la honra y la gloria a ti y todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.